cómo se ha atendido y se está atendiendo a las personas con discapacidad en este tiempo de pandemia. El CERMIN, al que representa nuestra invitada Mariluz Sanz, de alguna manera es la voz de 32.000 personas en nuestra comunidad y agrupa a 44 entidades. La voz de la discapacidad se ha escuchado verdaderamente. ¿Qué tal, Mariluz? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo ha sido el momento más complicado de la pandemia para las personas con discapacidad? Bueno, pues al final el momento más complicado es cuando surge todo, que se cierra todo y se quedan todas las personas con discapacidad sin la atención que tienen habitualmente. Dejan de recibir las terapias, los que van al colegio, los niños tampoco tienen el refuerzo que tenían. Bueno, al final las entidades tampoco podemos estar abiertas, aunque luego enseguida se nos hizo como servicios esenciales, pero tampoco podíamos abrir, la gente no se atrevía tampoco a salir. Entonces lo que nos hemos apañado, pues hemos sido muy innovadores y muy rápidos en eso y hemos estado haciendo muchas cosas por teletrabajo, ¿no? Y haciendo sesiones pues como hemos podido. Claro, es verdad que como prácticamente toda la sociedad, pero con el añadido de a veces las dificultades que entraña el hecho de tener una discapacidad, ¿no? Vamos a profundizar y conocer bien cómo está el sector. Por ejemplo, las normas, la legislación, ¿se ha llevado a cabo teniendo en cuenta siempre a las personas con discapacidad o no? Pues al principio hubo mucha legislación porque había que tomar muchas decisiones y había cosas que, bueno, pues que eran muy generales y dejaban fuera las especificidades de las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de los paseos, ¿no?, terapéuticos. Aunque en Madrid se hizo mucha presión para que eso apareciera, bueno, pues costó que tuvieran que hacer al final como un decreto para decirlo, pero también no lo explicaban bien, con lo cual tampoco estaban todas las personas, entonces solo se hablaba de personas con autismo y con conductas disruptivas. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe lo que son las conductas disruptivas, ni la policía tampoco, lógicamente, con lo cual había muchas personas que podían salir a hacer esos paseos, pero que si no se nombraban les iban a poner multa. Claro, ha habido muchos policías de barrio, como se suele decir, esas personas que sí, de balcón, a otras, sí. Policías de balcón, no de barrio, perdón, sí, sí. De balcones de barrio, podríamos sí. decir, ¿verdad? Que, bueno, se han tomado un poco la ley por su mano y increpaban a personas que estaban paseando sin saber exactamente las condiciones de vida que tenían. Bueno, en Pamplona algunos ha habido también, ¿eh? Igual no es en los sitios que más ha pasado, pero sí. Y enseguida se empezó a decir, bueno, pues vamos a llevar unas camisetas. Nosotros decíamos, no, nosotros no tenemos por qué significarnos ni tener que decir nada. ¿Eso estigmatiza esa parte de la población? Nosotros creemos que sí. Una cosa es que la gente tiene que estar informada que puede haber personas que estén paseando por alguna razón. Y entonces ya dices, bueno, pues si ves a alguien paseando, pues le pasará algo y podrá hacerlo. Nadie se planteaba si el que tenía perro pues sacaba 5 veces al perro, ¿no? Te quiero decir. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos que dar una vuelta, aunque sea a la manzana, para poder, pues bueno, a veces calmar esas necesidades que tienen estas personas de que se les han roto absolutamente todas sus rutinas, su forma de vida y ellos están acostumbrados a hacer eso y si no lo hacen, bueno, pues crean dentro también de la casa y con la gente que está con ellos y con los cuidadores un problema grave, pues bueno, pues ¿por qué no vamos a salir a dar una vuelta a la manzana? Claro, la soledad ha sido otro de los grandes problemas, ¿no? En este momento en el que no hemos podido salir a la calle o seguimos saliendo, pero con unas dificultades que todos conocemos, ¿no? Con la protección obligatoria. La soledad ha sido también una de las partes más crudas de la pandemia en las personas con discapacidad, familias que se han visto solas en toda esta situación. Pues sí, también ha habido gente, pero hay mucha gente que también eso está en su vida habitual. No ha sido algo por la pandemia. Lo mismo que no salir de casa, ¿no? La gente que no tiene accesibilidad y no puede salir de casa, no ha salido de casa y hay gente que lleva años sin salir de casa, con lo cual también pongámonos en su lugar, ¿no? Ahora que hemos experimentado que es estar 3 meses encerrado en casa, pues imagínate tú si no puedes salir porque no tienes un ascensor porque tus vecinos se niegan a hacerlo. Pues hay personas que igual están 3, 4, 5 años encerradas en su casa sin poder salir. Entonces sí que ha habido también soledad, pero en la misma manera puede que ser más atenuada porque sí que a veces
como van a las asociaciones, pues tienen, pero sí que se ha hecho mucha atención telefónica, en ese caso desde las propias entidades, y que el recurso que teníamos era atención telefónica y se hacían llamadas. Claro, y la vuelta a las aulas os preocupa, estamos bueno, todos muy pendientes, ¿cómo será, ¿no?, la vuelta a las aulas? Se está hablando fundamentalmente de la presencialidad, se necesita la presencialidad, pero hay dudas, ¿no? Muchas familias se preguntan cómo lo van a hacer en el caso de que cambien las cosas, que la pandemia empeore de forma notable. Y todo vuestro entorno de la discapacidad, ¿cómo se plantea la vuelta al colegio? Pues mira, nosotros como organizaciones lo que decimos es que los niños con discapacidad tienen que estar en la presencial, siempre que sus padres decidan llevarlos, como va a pasar con el resto de niños, que habrá padres que no van a querer llevarlos porque tienen miedo. Pero sí que tenemos que pensar en la presencialidad. Hay que darse cuenta que llevan 3 meses, más los 3 meses de verano son 6, sin ningún apoyo, sin ningún tratamiento de los que se le dan en los coles, con lo cual no sabemos ni casi lo que nos vamos a encontrar a la vuelta. Cómo eso ha influido en su formación, en su desarrollo y en su vida, ¿no? Y si lo vamos a poder eso recuperar de alguna manera. Por lo tanto, sí que nosotros creemos que tienen que darse las medidas suficientes y desde luego cumplirse toda la normativa para que esos niños puedan estar de manera presencial en el aula. Claro, y el empleo, por ejemplo, Mariluz, porque es verdad que ha habido que parar muchísimo. ¿Cómo está la situación del empleo en todo el sector de las personas con discapacidad y especialmente, por ejemplo, en el apartado mujer, ¿no? Mujer y discapacidad? Sí, pues los centros especiales de empleo, algunos han hecho ERTEs porque no había otro remedio, porque trabajan con fábricas que también han hecho ERTEs y también han cerrado, pero poco a poco ya van recuperando. Los centros ocupacionales les está costando más volver, porque además también las familias tienen miedo a esa vuelta. En el empleo ordinario pues se va a destruir igual que para el resto. Cuando acaben los ERTEs ya veremos cómo se va a quedar, y desde luego pues las mujeres con discapacidad, que siempre son las últimas en llegar, probablemente también sean las primeras en salir, porque están muchas veces en empleos precarios. Complicada situación. Sí. ¿Cómo ha sido la interlocución con principalmente los dos departamentos que más os influyen, ¿no?, que puede ser Derechos Sociales y el Departamento de Salud? ¿Ha habido una información clara, una conexión directa o qué reclamáis, si es preciso, ¿no?, el Gobierno? Bueno, y también con Educación hemos tenido. A ver, con Educación nos hemos reunido con el consejero un par de veces, tenemos otra reunión esta semana, y con Derechos Sociales sí que hemos tenido mucha interlocución y muy directa, y con la consejera, desde luego hay que agradecerle porque ha estado siempre dispuesta a escucharnos, y sí que ha hecho, bueno, pues todo lo que ha podido en cuanto a las demandas que nosotros les hemos ido haciendo. Con el de Salud, la verdad es que les dejamos hacer, porque creíamos que las necesidades que tenía nuestro colectivo no, o sea, con todo lo que tenían ellos entre manos, era casi lo menos importante en ese momento. Pero sí que es verdad que ahora hay que volver a hablar con ellos. Sí que se tomaron medidas respecto a crónicos, a facilitar cosas, sí que se hicieron medidas, aunque no hemos tenido esa interlocución directa, porque creíamos además que no era el momento de tenerla, porque tenían bastante lío ellos por todos los lados como para que nosotros estuviéramos ahí, pero sí que hay que retomarla. Y luego pues todo el tema, sí que pusimos la tirita antes de que pasara nada con el tema que ya empezaba a darse en otras comunidades de bueno, pues de que no se permitiera entrar a las UCIs a personas con discapacidad, y nosotros hicimos una nota de prensa igual que el resto de comunidades. Y sí que es verdad que se pusieron en contacto con nosotros para, bueno, tenernos en ese comité bioético, por lo menos tenernos en cuenta cuando tuvieran que tomar decisiones. Claro, decía recientemente la consejera de Salud, Santos Indurain, que el otoño puede ser complicado, ¿no?, ante una situación todavía de mayor revés, de mayores dificultades e inconvenientes. ¿Cuál sería el mensaje de todo lo que es el mundo de la discapacidad en Navarra, Mariluz? Bueno, pues que nosotros estamos ahí trabajando, haciendo nuestro trabajo. No hemos dejado de trabajar ninguna entidad, salvo alguna grande que ha hecho algún ERTE, pero simplemente por el volumen también de trabajadores que tenía. Pero todas las demás entidades, por muy pequeñas que fueran, todas hemos estado dando respuesta a las necesidades que han surgido, y hemos estado haciendo sesiones a través de Zoom o de plataformas digitales, cosa que, bueno, pues en algunos departamentos no se han hecho, y ese seguimiento sí que nosotros lo hemos hecho, y telefónico. Incluso algunas asociaciones
han llevado, pues como hacían también algunos coles, ¿no? Llevaban los ejercicios que tenían que hacer. Y nos hemos reinventado, hemos hecho píldoras que hasta ahora no hacíamos. Un cambio total, ¿no? Sí, y al final, bueno, pues hay cosas que vendrán para quedarse, probablemente. Exacto, y seguir reclamando y haciendo más reclamaciones. Vemos en imágenes, por ejemplo, las mascarillas transparentes, ¿no? Que es lo que estáis pidiendo, sobre todo para las personas sordas, para que tengan una interlocución más óptima, ¿no? Con el resto de las personas. ¿Qué hay de todo esto? Mascarillas homologadas es lo que reclamáis, lo que pedís. Sí, porque hay muchas mascarillas, pero bueno, muchas no, hay algunos modelos de mascarilla, pero no están homologados. Entonces, las mascarillas transparentes no son para las personas sordas, bueno, también las utilizan gente con autismo o gente que necesita pues ver también un poco la lectura o que hacen logopedia, ¿no? Pues pueden ser daño cerebral o otras entidades también los pueden utilizar, pero nosotros lo que queremos es que sean transparentes, porque las que lo tienen que llevar no son las personas sordas, son el resto de la población. Por lo tanto, nosotros no podemos exigir a unos profesionales, tanto puede ser de salud, de educación, gente que esté atendiendo al público, bares, restaurantes, tiendas, ¿no? Que tengan una mascarilla que no esté homologada, porque bueno, creemos que tienen que pasar unos controles para que tengan una seguridad de que esa mascarilla realmente funciona. Y estamos ahí viendo y comprobando, y vamos a hacer un máster de cómo se hacen las mascarillas, cómo se homologan, ¿no? Y está siendo complicado, no creas. Bueno, pues supongo que sí, como casi todos los pasos, ¿no?, que ha habido que dar en relación con la protección, ¿no?, y las medidas para evitar el contagio del COVID y para la comunicación más efectiva también, ¿no?, a través bueno, pues de la mascarilla imprescindible, pero que sea visible, ¿no?, que podamos mostrar nuestra boca, nuestros labios para poder establecer, bueno, pues una interlocución más idónea. Mari Luz Sanz, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer verte y a seguir luchando por un colectivo que verdaderamente lo necesita en esta pandemia y siempre, ¿verdad? Sí, porque hay cosas que siguen sin resolverse después de muchos años y ahí seguiremos pidiéndolas también. Gracias, Mari Luz Sanz, que representa a 32.000 personas en Navarra.